a grabar. Aquí vamos a ver cómo determinamos la RLI o la base imponible en una ProPyme general. ¿Ya? No alcanzan a leer ahí, déjenme mirar si puedo agrandar. No sé si alcanzan a leer acá, ¿cierto? Que dice la circular 62. Sí, sí se ve. Sí, se consideran, dice, los ingresos percibidos propios generados durante el ejercicio respectivo. Además, se incluyen los ingresos percibidos provenientes de explotaciones de bienes raíces agrícolas, capitales mobiliarios, participación en contratos de asociación o cuentas en participación. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que tener cuidado? Que estos ingresos adicionales no superen al 35% de los ingresos totales, ¿ya? Para poder ingresar y mantenerse en este régimen. Si lo superan, tienen que cambiarse al 14A, ¿ya? Ahora, cuando tienen ingresos por operaciones realizadas con entidades relacionadas que son del 14A, entonces debe llevarse todo con ingreso devengado y percibido, ¿ya? Ahora, si se llevan estos ingresos operacionales con entidades relacionadas solo con otras del 14D, en ese caso, siguen computándose solamente los percibidos, ¿ya? Esa es un poco la normativa que nos está trayendo, ¿cierto?, el 14D número 3. Y en este caso, sacado de la circular 62. Entonces tenemos ingresos del giro. Por ejemplo, esta empresa tiene ventas netas no relacionadas, 58 millones, ventas netas a entidades relacionadas, parcialmente integrado, percibidas, 20 millones, tiene ventas netas a entidades relacionadas parcialmente integrado devengadas, las separó, ¿cierto? Ventas exentas a entidades no relacionadas, percibidas, 10 millones, exportaciones a entidades no relacionadas, también percibidas, ¿ya? No alcanzo a agrandar esto, déjenme ver. No sé si alcanzan a leer, los ingresos devengados y los gastos adeudados hasta el término del ejercicio inmediatamente anterior al ingreso del nuevo régimen deben ser reconocidos por el contribuyente al momento de su percepción o pago según corresponda. Bueno, esos son detalles de la circular, ¿cierto? ¿Qué es lo que no podemos reconocer? Por ejemplo, si es que una empresa tiene, que es del 14A y pasa este año, porque este año fue la primera vez que se tributó de esta manera, tenía clientes, por ejemplo, del año pasado, esos clientes que tenía no los puede agregar acá, aunque le hayan pagado, porque el año pasado, cuando él tributaba, ¿cierto?, bajo el tipo de renta efectiva, acuérdense que se tributaba sobre los ingresos devengados y percibidos, por lo tanto, esos clientes están en las ventas que ya tributaron, ¿ya? Por lo tanto, aunque le hayan pagado el 2020, no los puede agregar como ingreso percibido. Y lo mismo el pago a proveedores que vienen del año pasado y que se pagaron este año, tampoco los podía rebajar este año como gasto, porque no corresponden tampoco a este periodo, y solamente te dice ingresos percibidos durante el año 2020 y gastos pagados durante el año 2020, pero en ambos casos del periodo, ¿ya? No cuando estoy pagando deudas de atrás. Bueno, tenemos además que tiene ingresos, ventas sin IVA, porque vendió artículos de oficina, percibido 1.800.000, enajenó algunas acciones y tuvo una ganancia de 3.600.000, el reajuste PPM, 4.250, etc. Total de ingresos, 106.904.250, ¿ya? Ese es el total de todos los ingresos. En algunos lados solamente van a tener ventas, y nada más que ventas. Si están todas pagadas, lo que sea que esté pagado va a ser el ingreso. Los egresos, las compras de existencias del 2020 pagadas, esas sí las puedo rebajar, ¿cierto?, como gastos, son egresos pagados.
la compra de activo fijo que compré en el año 2020 pagada. Acuérdense que si yo debía existencias del año pasado y las pagué ahora, no las puedo rebajar. Solo lo que corresponde al año 2020. Adquisiciones del año 2020 pagadas en el año 2020. Las remuneraciones pagadas, aquí son los valores brutos, los honorarios pagados, el arriendo local comercial pagado, el costo de enajenación de acciones, todo esto son los egresos pagados, ¿ya? Este costo de enajenación de acciones, ¿cierto?, es gasto del periodo. En el caso de las remuneraciones, ¿por qué les dije el valor bruto? Porque acuérdense que las remuneraciones van a la columna pérdida como valor bruto, ¿ya? No es el líquido, porque igual se pagan las imposiciones, igual sale el dinero. Existencias, por cambio de régimen. ¿Qué es lo que hizo por cambio de régimen? Todas las existencias que tenía en el balance, cuando se acuerdan que los balances terminan con existencia, activos fijos, clientes, proveedores, etcétera, no podemos poner los clientes ni los proveedores porque eso ya de una u otra manera ya están tributados el año anterior porque se declararon las ventas, ¿cierto? Y los gastos correspondientes, independientemente si se debían o no. Pero las existencias que estaban como activos, este año me dice, tírelas todas a gasto. Y todos los activos fijos, inmediatamente tírelas a gasto, ¿ya? Por cambio de régimen. Tenemos, una vez que tenemos todos los egresos, la base imponible o la renta líquida imponible va a ser el total de ingresos que tenemos aquí, los 106 millones menos los 80 millones 200 de total de egresos, nos da una renta líquida imponible o una base imponible de primera categoría de 26 millones 704 y que vamos a decir que nos va a aplicar el 14E, ¿ya? Aquí está dado vuelta el número. Decía 41. ¿Ya? Nos va a aplicar ese incentivo tributario de la rebaja. Por lo tanto, sobre la base imponible va a aplicar el impuesto que es el 25%, pero se rebajó por una normativa especial, ¿cierto? Una ley especial por la pandemia a un 10% este año y paga el impuesto de primera categoría. ¿Qué puede descontar? Los ppm. ¿Se acuerdan que los ppm eran súper bajos, que lo habíamos comentado cuando hablamos del cambio de régimen, que era un 0, y tanto? Lo más que pagaban era un 0,3, un 0,25, un 0,3, un 0,5 a todo reventar, o sea, no alcanzaban a pagar el 1. Obviamente que aquí se nota, ¿cierto?, el efecto de ese ppm muy bajo, por lo tanto tiene que pagar toda la diferencia. Imagínense que esto en vez de 10 hubiera sido el 25%. ¿Ya? Entonces a la gente yo le aconsejaba no pague el 0, y tanto, pague el 10, pague el 7, pague lo que está pagando. Bueno, hasta aquí tenemos, y aquí tenemos, ¿cierto?, cómo se determina la base imponible de primera categoría para el 14D, ¿ya? Ahora, ¿cómo se determina? Profe, Ajá. ¿cómo sería el caso del ejemplo que estaba dando si aplicaría el incentivo al ahorro? ¿Quedaría como con la mitad de la base imponible afecta al impuesto global? Sí. Al, ya, la mitad de los... Espérense, acá se los muestro, si acá lo tengo. Acá lo tengo. O sea, sería el mismo método que acá, es el mismo. Ya. Solo que parto de la base imponible del 14D3, ¿ya? O sea, partiría, ¿cierto?, de la base imponible que teníamos acá, 26.704.250. Le rebajaríamos los gastos rechazados si es que tuviera algún gasto rechazado, porque a todo esto también se le agregan rechazados, si es que hay, uno los puede agregar. Y los puede agregar como gasto, restando, y después lo agrega como agregado. Entonces se va a hacer cero igual, porque lo pones como gasto y después lo sumas, ¿te fijas? Claro. Ya. Entonces, se le rebajaría los retiros efectivos actualizados esa cantidad y el monto que te queda es el que tú le sacas el 50%, lo que está acá. Suponte acá tenemos
Supongamos que esto sea los 26 millones y tanto, le vamos a rebajar, ¿cierto?, los gastos rechazados del inciso segundo del artículo 21 actualizado, y le vamos a rebajar los retiros, y de lo que queda, eso, que es lo que quedaría de la RLI menos todo eso, sería como después de cubrir todo, esta sería la utilidad neta. De esto el 50% con tope, el mismo tope también, 5.000 UF para ambos regímenes, y nos baja la utilidad, ¿se fijan? Claro que en el caso nuestro tendría que ser menos retiro, menos gasto rechazado, porque la utilidad era 26 millones. No alcanzamos a cubrir eso, ¿cierto? Sí. Así que serían 26 millones, supongamos que ya que no tuviera gastos rechazados, que tuviera unos 2 millones de retiro, 4 millones, quedarían 22 millones, y de eso el 50%, y eso se le rebajaría al monto de la renta. Es el mismo método que acá, ¿ya? Ya, profe, gracias. Así que, de hecho, les voy a dictar uno, les voy a mostrar uno para que lo vayan haciendo. A lo que habíamos conversado delante, los ingresos devengados y los gastos adeudados hasta el término del ejercicio inmediatamente anterior al ingreso a este nuevo régimen no deben ser reconocidos por el contribuyente al momento de su percepción o pago según corresponde a lo que les había dicho, porque eso ya tributó al considerarse bajo renta devengada y percibida el año anterior. Ya, y no alcanzo a leer esta otra letra chica, la van a tener que leer cuando les sube el archivo. A ver si lo puedo... y ahí sí se puede ver. Los activos físicos depreciables, conforme a lo dispuesto en el número 5 y 5 bis del artículo 31 a su valor neto tributario al cierre del ejercicio anterior, que se encuentren pagados, deberán considerarse como un gasto o egreso del primer día del ejercicio inicial sujeto al nuevo régimen tributario. ¿Ya? Que es lo que sale aquí, que se rebajan, ¿cierto? El costo neto de la existencia se sacan inmediatamente como gasto. Si sacamos la existencia, sacamos el activo fijo, ¿ya? Pero a su valor tributario. Acuérdense que el valor tributario es distinto al valor contable. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Bueno, ¿alguna duda en cómo se determina la base imponible del 14D? 3. Aquí lo tenemos, ¿cierto? En el caso del 14D8, esta es la misma base imponible también, chiquillos. Solo que no está afecto a impuesto de primera categoría. Se determina de la misma manera, con la diferencia que en las ventas ingresa cualquier cantidad de dinero que haya, del concepto que sea, del origen que sea renta afecta o exenta, entra de todas maneras acá, ¿ya? Entonces, una vez que determinamos la base imponible, nos vamos a ver el capital propio, ¿ya? ¿Cómo se determina el capital propio tributario? Ellos determinan un capital propio tributario simplificado. Se toma el capital propio que está en la renta del año pasado, al 31 de diciembre del 2019, que es el mismo, ¿cierto?, que es al otro día que vamos a estar en 1 de enero del 2020, y se anota. Ahí lo tenemos, lo voy a agrandar más. Ya, ¿ahí lo ven? Esto viene del año pasado. Y lo pongo aquí como capital propio positivo inicial. Si fuera negativo, voy a poner 0. La base imponible afecta al ejercicio, la debo sumar, que eran los 26 millones, ¿se acuerdan? 700 y algo. Tiene retiros o dividendos que percibió en el ejercicio por participación en otras empresas, se suman. Tienen remesas, retiro o dividendo distribuido en el ejercicio, que es lo que retiraron, se restan. Tiene partidas, ¿cierto? Dice del impuesto único de tasa 40%, esto es del artículo 21, inciso segundo, 4.300.000. Y finalmente, entre sumando todo eso y restando, nos dice que el capital propio tributario simplificado es 143.400. ¿Por qué resta el artículo 21? Porque esa plata ya no existe, la sacaron, ya pagaron las multas, ya pagaron los impuestos, ¿se fijan? Luego,
Una vez que tenemos este capital propio tributario simplificado, tenemos que tomar este mismo capital propio que determinamos ahí y ahora le sumamos los dividendos porque vamos a determinar el registro RAI, las rentas afectas a impuestos. O sea, en el primero que arriba me dice cuál es el capital propio con el que terminé al 31 de diciembre, si cuando era 1 de enero yo partí con esta cantidad. Entonces me dice, yo partí con esto, más las utilidades que la base impuesta afecta impuestos, más utilidades que percibí de otra empresa, menos los retiros, ¿cierto? Menos los gastos procesados que pagué. Finalmente terminé con un capital propio tributario simplificado positivo al 31 de diciembre del 2020 de esa cantidad. Ahora, ¿qué me dice el RAI? ¿Cuál de todas, cuánto fue la renta afecta a impuestos que se generó en el año? Entonces vamos a partir del capital propio que se determinó al 31 de diciembre del 2020, le vamos a sumar, porque estamos armando la renta, le vamos a sumar los dividendos que repartimos, ¿cierto? Los 24 millones, y nos va a dar un subtotal de 167.400.000, pero le vamos a restar las rentas exentas de tributar, porque esas no tributan, por lo tanto, acuérdense que estamos armando el RAI, que es renta afecta a impuestos. Tengo que restar todas las rentas exentas que no tributan, que están en el REC como positivo, y las variaciones de capital que yo tuve durante el año, que acá dice que tuvo las variaciones entre el capital aportado y otras variaciones, tuvo 80 millones. Y dice que el saldo registro RAI son 77.400.000. Entonces, no siempre van a tener las mismas partidas, ni los mismos ingresos, ¿cierto? Hay diferentes tipos de ingresos, diferentes tipos de gastos, etc. ¿Dudas?